Bueno, buenas noches. Primero, pues agradecerles la invitación para realizar esta entrevista. Mi nombre es Orfelina Díaz Serrano, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional a Distancia. La presente investigación tiene como finalidad analizar e implementar estrategias que permitan mitigar el acoso laboral al interior de las organizaciones, identificando el impacto negativo dentro del ambiente laboral y la productividad de los implicados en este tipo de conductas. Antes de iniciar la entrevista, quiero informarles que la presente es confidencial y que todo lo que se grabe acá va a quedar solo para el curso técnicas de investigación. Entonces voy a dar inicio a hacerle las preguntas y pues cada uno pues da desde su conocimiento, desde su perspectiva, pues la respuesta. Agradezco ser pues muy cortos y muy puntuales en las respuestas, ya que pues para no demorarlos en esta actividad. Entonces empiezo con preguntarle pues a Fernando qué hace, una presentación corta para podernos poner en contexto y pues conocernos un poco acá en el grupo que estamos en ese momento realizando la actividad. Buenas noches, mi nombre es Fernando Gómez, soy contador público, soy especialista en administración financiera y trabajo para una empresa de transporte como auditor. Gracias, Fernando. Julieta, si es tan amable, nos hace una presentación corta. Bueno, buenas noches, mi nombre es Julieta Gómez, soy psicóloga de formación, especialista en gerencia social, trabajo actualmente en la Secretaría Distrital de Integración Social como líder de los procesos de cuidado en casa y sistema distrital de cuidado. Buenas noches, mi nombre es Mayra Muñoz, soy psicóloga especialista en gerencia social, trabajo en la Secretaría de Integración Social y me desempeño como coordinadora de una unidad que atiende personas mayores en el distrito. Gracias por la presentación. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo definiría usted el acoso laboral? Yo defino el acoso laboral como una práctica de violencia que está muy relacionada con malos hábitos de comunicación que afectan el entorno laboral. Para mí el acoso laboral hace referencia a que alguno de los miembros que componen el equipo, bien sea superiores, jefes o incluso compañeros de trabajo, hacen acciones o toman actitudes que pues obviamente ponen en riesgo tanto mi salud física, mi integridad, mi salud mental, y eso también tiene una afectación en el cumplimiento de los objetivos o metas que yo debo desempeñar en mi labor. ¿Cómo defino yo el acoso laboral? Pienso que el acoso laboral es una forma de maltrato de una persona a otra. Puede ser el jefe, el empleado, que de una u otra forma, con palabras, con acciones, puede llegar a sentir mal a una persona, pensar que su trabajo no sirve, demás acciones que puedan llegar a que la persona renuncie por ese tipo de actos. ¿Conoce usted las conductas del acoso laboral? ¿Cuáles? Conozco conductas de acoso laboral, pues las principales, maltrato verbal, como tu trabajo no sirve, no estás haciendo nada, llamadas y demás tipos de comunicación fuera del horario laboral, donde están exigiendo que la persona debe estar, trabaje, envíeme esto y lo demás. Y las conductas de acoso laboral podrían ser insultos, sabotaje, de pronto comportamientos relacionados con envidias. Creo que eso estaría muy relacionado con el acoso laboral.
Las conductas que yo he evidenciado, conozco de acoso laboral son intimidación, amenazas, sobrepasar los límites del respeto y también utilizar algún tipo de métodos para llevar a que las personas no puedan cumplir sus funciones de manera efectiva por temor a que tomen represalias contra ellas. Esos son algunos de los tipos que conozco, y también el tema de que la parte social y personal familiar de los trabajadores se empiece a ver afectada por un tema que es netamente laboral. ¿Cómo reaccionaría usted en una situación de acoso laboral? Yo creo que en una situación de acoso laboral yo reaccionaría posiblemente desde el sentimiento de frustración, pero acudiría como a las instancias de la institución para poder obtener algún tipo de respaldo. Pues una reacción sería informarlo al conductor regular, donde se exponga la situación, donde se pueda evaluar, donde la persona pueda expresar qué es lo que está pasando, cómo se está sintiendo y el por qué piensa que está siendo acosador laboralmente. Yo cómo enfrentaría el acoso laboral, lo enfrentaría siguiendo los conductos regulares de la entidad, de la empresa en la que estoy trabajando, hablando obviamente con el superior que sigue en la escala de jerarquía. Si, por ejemplo, mi jefe inmediato es el que está presentando el acoso, recurriendo a la oficina de talento humano, de bienestar, y pues tratando de utilizar las instancias que la empresa o en debido caso que otras entidades me puedan facilitar para poder actuar al respecto. De igual manera también pues me encargaría como de reunir las pruebas que sean suficientes para poder argumentar y justificar que efectivamente se está presentando un acoso laboral en el entorno. ¿Cómo cree usted que se puede prevenir el acoso laboral? Yo considero que el acoso laboral se puede prevenir por medio de unas campañas que se pueden hacer en las empresas, donde los empleados y los colaboradores sepan cómo actuar en caso de que se presente una situación similar, que exista una oficina de bienestar a donde puedan acudir, y también haciendo actividades que permitan que el clima laboral mejore, que sea más integrado y que haya unos canales de comunicación asertivos. Yo pienso que el acoso laboral se puede evitar educando a la persona, educándola a las personas de una compañía, explicándoles cómo tratar a un empleado, cómo es la comunicación de un jefe empleado, empleado jefe, respetándose pues espacios, formas de pensar, personalidades, y pues que tenga pues un control esto y que la persona se sienta bien trabajando en la compañía. El acoso laboral se puede prevenir desde el fomento de prácticas de comunicación asertiva, desde fortalecer las capacidades, fomentar el trabajo en equipo en las instituciones, desde permitir un afianzamiento de los valores institucionales. Creo que cuando se tienen prácticas de comunicación asertiva en las organizaciones, se garantiza que efectivamente haya un mejor flujo de la información y se eviten situaciones de violencia. ¿A partir de qué momento se consideraría la actitud de un jefe como acoso? Yo creo que las actitudes de los jefes se constituyen acoso laboral cuando empiezan a vulnerar tu salud mental, cuando empiezan a extralimitarse, cuando empiezan a generar comportamientos que van en contravía de la ética. Yo considero que un acoso laboral parte de la actitud que tenga el jefe con el empleado, con cualquier situación, algún error o cualquier retraso en alguna entrega, donde el jefe toma una actitud, pues razonable, se puede charlar,
se dialoga y demás, y no pues acosándolo de alguna u otra forma, diciéndole que no está bien, de que no hace nada, de que debe cumplir fuera del horario laboral, tratándolo de una forma que no es la adecuada. Podría considerarse que ahí empieza un acoso laboral. Las conductas que me llevan a mí a pensar que un jefe ya está incurriendo en acoso laboral es que ya no hayan unos buenos canales de comunicación, que la manera en la solicitud de las cosas no se hagan en el marco del respeto, en los horarios o en los acuerdos que aparecen en el contrato para el cual pues uno ha sido efectivamente contratado en esa entidad. Y adicionalmente cuando ya hay un tema que empieza a marcar una línea muy estrecha entre lo laboral y lo personal y que pueda afectar la integridad del colaborador. ¿Ha sido usted víctima de acoso laboral por parte de su jefe o compañero? ¿Por qué? Sí, yo efectivamente he sido víctima de acoso laboral, no por parte de ninguno de mis jefes, pero sí por algunos de los colaboradores de mi equipo. Como jefe he tenido una situación de un colaborador, de un contratista que estaba en el marco del incumplimiento de sus funciones. Yo puse o hice los respectivos requerimientos correspondientes a su contrato y a partir de esa situación empezó un tema de sabotaje y de persecución para poder, digamos que, obstruir el cumplimiento de mis obligaciones contractuales. No he sido víctima directa. Considero que en los momentos en los que se me han presentado situaciones de pronto que pueden desembocar en situaciones de acoso laboral, he podido acudir a las instancias y he garantizado siempre que se me dé un trato digno y un trato acorde como a los parámetros de la ética. ¿Considera usted el acoso laboral un problema social? Considero el acoso laboral un problema social porque finalmente termina afectando la tranquilidad de la persona, la personalidad de esta persona, valga la redundancia, se ve bastante afectada. La persona no está tranquila, no puede dormir, puede tener problemas personales, familiares, con amigos, problemas de que ya no le interesa salir con sus amigos, compartir tiempos extralaborales, y finalmente puede llegar a afectar mucho. Entonces, por esa razón considero que el acoso laboral sí es un problema social. El problema laboral es una problemática social muy relevante. Considero que es un escenario de salud mental que hoy día afecta a muchos trabajadores, especialmente a los trabajadores del área de la salud, a los trabajadores de los entornos sociales, pues que son los que yo más he tenido la posibilidad de vivenciar o de experimentar de pronto desde la periferia el tema del acoso laboral. Sí considero que es un problema de salud pública que afecta un montón a los trabajadores y por ejemplo es uno de los factores más preponderantes en la generación de situaciones como el síndrome del trabajador quemado. Sí, absolutamente considero que el acoso laboral es un problema social, que eso puede desencadenar una serie de situaciones de desgaste físico, de desgaste a nivel de salud mental, que va a empezar a generar una serie de situaciones que no solo van a afectar el cumplimiento de unas metas, sino que tanto para la persona que está realizando el acoso, para la persona que lo está recibiendo y para el entorno o el clima en el que se está trabajando, se convierte en un problema donde las dinámicas se tienen que ajustar y donde efectivamente todos se ven involucrados y se ve disminuido el trabajo en equipo y efectivamente se ve afectada absolutamente toda la dinámica del entorno por una situación de acoso. ¿Cómo podría prevenir el acoso laboral en su empresa? El acoso laboral se previene, como lo decía anteriormente, desde situaciones, desde fomentar un ambiente laboral
que permita el reconocimiento de las capacidades de las personas, que permita el reconocimiento de sus necesidades, trabajar también desde muy desde el factor humano, desde identificar las debilidades como oportunidades de mejora, de fortalecimiento. Creo que es reconocer en medio de la debilidad humana la posibilidad de generar mejores seres humanos y fomentar una comunicación asertiva. El acoso laboral en la empresa podría prevenirse de muchas formas. Una de estas, pues dando charlas de liderazgo, charlas como de comunicación asertiva, explicándole a la gente la importancia de hablarle adecuadamente a la persona, de tener un buen ambiente laboral donde la persona se sienta a gusto trabajando. De esta forma creo que se puede prevenir el acoso laboral. ¿Qué situaciones puede hacer una empresa? Reitero nuevamente, es muy importante el tema de los canales de comunicación, es muy importante hacer una inducción efectiva donde las personas al momento de firmar un contrato laboral, independientemente de cuál sea el tipo de contrato que firmen, tengan el conocimiento de las funciones que van a desempeñar en la empresa, para que lleguen y hagan una firma consciente de lo que realmente se están comprometiendo a cumplir, y que la empresa se preocupe porque esas situaciones de estrés o esas situaciones que se presentan donde muchas veces no se puede llegar a acuerdos entre lo que quiere cumplir la empresa con las expectativas del colaborador, lo tengan en cuenta y se fomente una dinámica de retroalimentación mutua para que no se presenten situaciones de clima laboral tenso y eso no genere más adelante situaciones de acoso entre los compañeros o entre los superiores y los colaboradores. Y por último, ¿qué situaciones o comportamientos en su entorno laboral considera usted que puede fomentar el acoso laboral? Desde mi experiencia considero que las situaciones que pueden generar o que pueden incentivar más bien a que se presente un acoso laboral es el no establecimiento de límites desde un principio, el desconocimiento de las funciones que va a desempeñar un colaborador en una entidad, no tener las reglas claras desde el principio. Al momento de hacer la firma del contrato siento que ha podido generar ese tipo de situaciones y también siento que el establecimiento de vínculos o relaciones interpersonales entre los colaboradores hacen que ciertas situaciones de retroalimentación se tomen de manera personal y no profesional o laboral y eso empieza a generar situaciones de acoso en el entorno. Creo que la competencia desleal es el factor más preponderante, que está más relacionado con las prácticas de acoso laboral. Considero que el no generar unos hábitos saludables respecto a la comunicación, a la promoción de metas, eso puede desencadenar en que la gente empiece a utilizar estrategias poco éticas para poder ganar puestos, ganar reconocimientos. Entonces, de una u otra manera, creo que la competencia desleal es la que más fomenta ese tipo de prácticas. Muchas veces el acoso laboral se puede fomentar por la presión del trabajo, presión de entregables, la presión que ejercen los jefes a un empleado, por la misma premura de los resultados del trabajo que se está haciendo. Entonces, se presta mucho para el estrés, la forma en cómo la persona puede llegar a tomar esa presión en los entregables y la forma en cómo se pide un entregable. Esto se puede prestar para un acoso laboral si la persona no sabe cómo transmitir la información y cómo referirse a sus empleados. Bueno, agradecerles infinitamente su colaboración en la entrevista. Gracias por sus aportes. Para nosotros es muy importante conocer pues todas estas percepciones que se tienen
sobre el acoso laboral. Muchas gracias y feliz noche.